Bien, entonces les decía que cuando el motor eléctrico está sometido a carga, evidentemente la potencia que debe tomar desde la red eléctrica va a aumentar. Como el voltaje que estamos aplicando a la máquina normalmente va a ser el valor nominal que acepta esta máquina, entonces la corriente va a aumentar. Se incrementa la corriente en función de la carga que tengamos conectada al eje. Y esto significa también que el motor va a reflejar un factor de potencia distinto según sea la cantidad de carga que tenemos aplicada. Normalmente cuando se dice el motor está funcionando a plena carga, ese factor de potencia puede estar variando entre 0.8 y 0.9 si es que se tratan de máquinas más grandes. Esto es importante también mencionar porque cuando usted tiene en una industria una gran cantidad de motores eléctricos, motores de inducción operando simultáneamente o con cierto factor de trabajo que representa un número de horas al día, esas cargas con factores de potencia relativamente pequeños, 0.8, 0.85, etc., hacen a veces necesario que en la industria se tengan que compensar esos reactivos inductivos que se requieren. Es decir, que el factor de potencia se mejore. Y para hacerlo se pueden utilizar, por ejemplo, bancos de capacitores que estarían entregando los reactivos que van hacia las máquinas de inducción. Incluso en algunas industrias, la empresa eléctrica penaliza, lo que significa pone una multa, entre comillas, cuando el factor de potencia de la industria es muy pequeño. Esto porque consume demasiada energía reactiva. Entonces, en esos casos, deberíamos ver algún procedimiento para que esto mejore, añadiendo bancos de capacitores o, en algunos casos, utilizando motores sincrónicos para la generación de los reactivos necesarios. Finalmente, cuando los motores son muy grandes, la eficiencia que alcanzan esas máquinas es mucho mayor. Pueden estar entre el 90 y el 98%. Esto de la eficiencia simplemente es una cifra que le indica cuánta potencia útil obtenemos en el eje, en función de la potencia eléctrica que estamos tomando desde la red. Eso nos da la eficiencia de la máquina. Desde hace algunos años atrás se han buscado mecanismos para incrementar la eficiencia en máquinas eléctricas. Por ejemplo, trabajando con conductores que forman parte de las bobinas, tanto del estator como en el rotor, con materiales en donde la resistencia eléctrica sea prácticamente cero. Es decir, conseguir elementos que disipen la menor potencia posible. De igual forma, en cuanto a la fricción, dispositivos mecánicos que tengan un rozamiento muy pequeño y que limite en gran medida las pérdidas que puedan tener esas máquinas. Bueno, aquí tenemos algunas características de motores de inducción jaula de ardilla, como por ejemplo la corriente por unidad, el paro momento de torsión también expresado en por unidad, el deslizamiento por unidad, la eficiencia y el factor de potencia. Entonces aquí podemos fijarnos que, por ejemplo, para máquinas pequeñas, cuando se está trabajando a plena carga, el deslizamiento por unidad es también pequeño. Si es que la máquina es grande, ese deslizamiento es mucho más pequeño. La eficiencia, estaríamos hablando para máquinas pequeñas del 70% y para máquinas grandes puede llegar al 96%. De igual manera, el factor de potencia cambia
si es que estamos hablando con un motor pequeño 0.8, en un motor grande 0.87 podría llegar hasta 0.9 en algunos casos. Si es que estamos sin carga, es importante que usted vea una característica especial en cuanto se refiere a la corriente. Mire usted que sin carga, la corriente puede ser el 50% o el 30% del valor nominal de corriente. Eso significa el por unidad. 50 o 30% de la corriente que tendría la máquina a plena carga. En cuanto al par o momento de torsión, realmente si es que estamos sin carga, ese par es prácticamente cero. El deslizamiento está muy próximo a cero. Quiere decir esto, que la velocidad de giro del eje es muy cercana a la velocidad de giro del campo magnético giratorio. La eficiencia evidentemente va a ser cero porque no tengo ninguna carga aplicada y el factor de potencia, como ven aquí, es bastante bajo. Cuando el rotor está bloqueado, es decir, hemos alimentado con un sistema trifásico de voltajes en el estator, pero por algún mecanismo estamos bloqueando el giro del eje, la corriente, fíjese usted que aumentó considerablemente. Puede ser 5 veces o 4 veces más grande que la corriente nominal. Esto evidentemente significa que para, por ejemplo, sacar las características de una máquina de inducción, tenemos que bloquear el rotor para hacer esa prueba. En ese caso, este bloqueo del rotor debe realizarse por un tiempo muy corto. ¿Por qué razón? Porque usted ve que aquí la corriente se incrementa 4, 5 o 6 veces la corriente nominal. Y evidentemente, mientras más corriente está tomando la máquina, las pérdidas I cuadrado R por el efecto Joule van a incrementarse. Entonces, en esas pruebas hay que tener cuidado de mantener el rotor bloqueado durante corto tiempo. Evidentemente, cuando estamos bloqueando el rotor, el momento de torsión también se incrementa. Puede ser 1.5 veces el momento de torsión nominal. Puede subir esto hasta inclusive 3 veces el momento de torsión nominal. En el caso de máquinas grandes, ese momento de torsión puede ir de 0.5 hasta el valor nominal del par o momento de torsión. Factor de potencia con el rotor bloqueado es pequeño, 0.4 o 0.1. Bien, entonces, resumiendo esto, características con el rotor bloqueado, la corriente va de 5 a 6 veces la corriente de plena carga. Como les manifesté, esto hace que las pérdidas I cuadrado por R sean de 25 a 36 veces mayores que lo normal. Esto es evidente, ¿no? Si la corriente se incrementó 5 veces, I cuadrado sería 25. Si es que se incrementa 6 veces, I cuadrado sería 36 veces. Entonces, en función de estos valores, vemos que esas pérdidas se incrementan notablemente y que inclusive de no tenerse cuidado con esta prueba, en caso de que se trabaje en un laboratorio o cuando se esté tratando de impulsar una carga muy grande, hay que ver que el tiempo que permanece activada o energizada la máquina sea de tal naturaleza que no implique riesgos de daños para la máquina. Es decir, si usted pone una carga muy grande en el eje, aplica energía a la máquina y usted ve que esa carga no logra arrancar, es momento entonces de suspender la alimentación eléctrica. Probablemente estamos sobrecargando la máquina.
Entonces aquí un tema importante es que usted siempre debe tener en cuenta las características eléctricas de la máquina y saber si es que la carga que va a aplicar al eje puede ser manejada por esa máquina. ¿Sí? Inge, disculpe, una pregunta. Dígame. No entiendo muy bien por qué cuando se bloquea el rotor aumenta tanto la corriente. Bien, cuando usted está bloqueando el rotor, o pongámosle más bien cuando usted quiere arrancar una máquina. La máquina está inicialmente en reposo, es decir, el eje no está girando. Supongamos que esa máquina está en vacío, sin ninguna carga aplicada en el eje. ¿Qué es lo que tiene que suceder aquí? Inicialmente la velocidad del rotor es cero. Quiere decir que el deslizamiento vale 1. Cuando usted aplica energía eléctrica a la máquina, evidentemente el campo magnético giratorio que se produce por los voltajes trifásicos balanceados que estamos aplicando en el estator, el rotor va a experimentar un torque, un par. Ese par evidentemente le pone a girar al eje. Ahora, para que ese eje pueda ponerse en movimiento, necesitamos vencer la inercia del rotor. Necesitamos vencer la fricción originada en los cojinetes y el aire. Esto significa que lentamente la máquina eléctrica empieza a girar su eje. Cada tiempo que pasa, ese eje va a estar girando a mayor velocidad. Si la máquina está sin carga aplicada, esa velocidad final que adquiere el eje va a ser muy cercana a la que tendría el campo magnético giratorio. Es decir, tendríamos un deslizamiento muy pequeño. La velocidad relativa entre el giro del campo magnético y el giro del eje va a ser muy pequeña. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos ahora una carga en el eje y repetimos el arranque de la máquina, evidentemente con carga aplicada en el eje, la velocidad que adquiere la máquina va a ser más pequeña que si tuviésemos sin carga en el eje. Ahora bien, note usted que impulsar una carga requiere potencia mecánica, ¿cierto? La máquina debe desarrollar una potencia mecánica. Mientras más grande sea la carga aplicada en el eje, esa potencia mecánica va a ser mayor. Ahora, ¿de dónde saco esa potencia mecánica? Evidentemente tenemos que hacer una transformación de energía eléctrica a energía mecánica. Entonces, cuando usted toma de la red eléctrica potencia, debe tener en cuenta que esa potencia le está llegando desde una fuente de voltaje fijo, digamos 120 voltios, 240 voltios, 300, 440 voltios, etc. El voltaje que aplica la máquina normalmente va a ser fijo. Si la máquina requiere más potencia mecánica, ¿cuál es la variable eléctrica que estaría aumentando en este caso? La corriente que toma la máquina, evidentemente. Entonces, mientras más carga mecánica tenga aplicada en el eje, necesita la máquina tomar más potencia eléctrica de la red. Como el voltaje es fijo, lo que aumenta es la corriente. Entonces, mientras más corriente tomemos para vencer una carga mecánica importante aplicada en el eje, la corriente va a aumentar. Y si tengo más corriente circulando por las bobinas del estator, evidentemente vamos a tener mayor cantidad de pérdidas, I cuadrado por R, ¿no es cierto? Mientras más corriente tenga circulando por una bobina, las pérdidas en esa bobina por efecto Joule van a incrementarse. Eso quiere decir que el calor internamente en la máquina va a subir, es decir, la energía calórica se incrementa. Eso en algún momento podría incluso provocar el fallo de la máquina, podría provocar que los aislantes en los cables pierdan sus propiedades. La capa de barniz, por ejemplo, en el cablecito de cobre se deteriora.
y eso finalmente puede provocar un cortocircuito internamente en las bobinas. Entonces, mire, si el motor está parado y tiene carga mecánica aplicada en el eje, el esfuerzo que tiene que realizar la máquina es mayor, porque tiene que vencer la inercia propia del rotor, las pérdidas por fricción, es decir, la oposición al giro, y también tiene que impulsar la carga mecánica que tiene aplicada al eje. Eso hace que la corriente que tome la máquina sea mayor. Evidentemente, cuando arrancamos una máquina partimos con el rotor bloqueado. El rotor estaba parado y tenemos que vencer la inercia, principalmente de la carga que estamos aplicando en el eje, más las inercias del propio rotor y la fricción que evidentemente se produce en una parte móvil de la máquina. Entonces todo esto hace que la potencia que tiene que tomar la máquina desde la red eléctrica sea mayor, las corrientes se incrementan. Ya vamos a ver cómo se produce la transferencia de esta potencia desde la red eléctrica hasta finalmente el eje. Y Gige, una última Sí, pregunta. Había dicho que la empresa eléctrica multa cuando son potencias muy bajas porque se gasta mucha energía. ¿Por qué se gasta mucha energía si la potencia es baja? bien. Nosotros vimos en la parte de estudio de los sistemas en el dominio de la frecuencia, sistemas eléctricos en el dominio de la frecuencia, que si usted tiene una inductancia, esa inductancia es representada como J omega L. Ese J omega L, evidentemente, es una característica propia de los elementos inductivos. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando usted tiene varias cargas inductivas en una máquina? La potencia reactiva que necesita, a ver, vamos a ilustrarles un poquito, la potencia reactiva que usted está tomando desde la red eléctrica se incrementa. ¿Por qué razón? Porque al tener ya sea elementos reactivos o capacitivos, la naturaleza de cada uno de ellos hace que usted consuma reactivos desde la red. Por ejemplo, bueno, voy a poner aquí rápidamente lo que sería una bobinita y aquí abajo un capacitor. Entonces, mire, si es que estamos trabajando con una bobina, esto me da una reactancia que se escribe como JWL. Bueno, pongamos JWL. Mientras que si trabajamos con elementos capacitivos, esto es una reactancia cuyo valor es igual a 1 sobre JWC. En cada caso se desarrollan potencias reactivas, ¿sí? Esas potencias reactivas se calculan como I cuadrado, hablando que ese I es valor eficaz, I cuadrado por J omega L en el un caso, e I cuadrado en valor eficaz es ahí por 1 sobre J omega C en el otro caso. Entonces mire usted la oposición de los J. En la inductancia está en el numerador, en el capacitor está en el denominador, lo que equivale aquí abajo a escribir que esto es igual a menos J sobre omega C, ¿sí? Entonces, si en un caso esta reactancia inductiva es positiva y en el otro caso tenemos una reactancia capacitiva negativa, al multiplicar por I cuadrado cada uno de ellos, obtenemos, mire usted, una potencia que será representada positiva para la bobina y negativa para el capacitor. Quiere decir que tenemos efectos 180 grados, por llamarlo así, distintos
cuando se trabaja con una bobina que cuando se trabaja con un capacitor. Representando esto en forma de fasores, digamos que la bobina me genera una potencia reactiva positiva. ¿Por qué razón? Porque la potencia en este elemento es I cuadrado por J omega L. Entonces vamos a tener una potencia reactiva positiva que le puedo dibujar así. Para el caso del capacitor, entonces, ¿qué tendríamos aquí? I cuadrado por menos J omega C. Esa sería la potencia reactiva que está manejando el capacitor. Entonces iría en sentido contrario, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos varias máquinas eléctricas en una industria, este J omega L multiplicado por I cuadrado va a ser bastante grande, ¿no es cierto? Y si este I cuadrado por J omega L es muy grande, ¿qué es lo que va a pasar allí? En el triángulo de potencias tendríamos una potencia activa que estaría representada en el eje horizontal y una potencia reactiva muy grande que le podemos dibujar para ilustrar esto de esta manera. Entonces, si la potencia reactiva es muy grande comparada con la potencia activa, evidentemente aquí en esta gráfica, el ángulo este de acá, el phi, va a ser muy próximo a 90 grados. ¿Sí? Recuerde usted que aquí tenemos el triangulito de potencias. Entonces, potencia activa en el eje horizontal, potencia reactiva en el eje vertical, y este es el ángulo que me da el factor de potencia. Si este ángulo es muy grande, llamemos cercano a 90 grados, quiere decir que el coseno de ese ángulo es muy próximo a cero. Estaríamos trabajando con un factor de potencia muy pequeño. Ahora, haciendo un símil, para un poquito entender esto, ¿qué pasaría si usted está trabajando en esta forma? Vamos a poner aquí un típico ejemplo ilustrativo. Usted tiene acá un recipiente de cerveza, por ejemplo, y el nivel de líquido está por aquí, mientras que la espuma está por aquí arriba. Ese sería posiblemente un mecanismo para ver lo que está ocurriendo. Usted tiene mucha espuma, pero muy poco líquido en este recipiente. Entonces diríamos que aquí lo que usted utiliza realmente es muy poco. Acá la potencia activa que necesitaríamos para impulsar las cargas es muy pequeña, mientras que la energía, entre comillas, inútil es muy grande. Entonces eso hace que debamos corregir el factor de potencia. ¿Y cómo corregimos ese factor de potencia? Simplemente instalando en la fábrica o en la empresa, en la industria, elementos capacitivos, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque en estos elementos capacitivos estamos generando o estamos manejando reactivos que me dan energía en sentido contrario. Es decir, a esta energía reactiva que requieren las máquinas de inducción, principalmente, compensamos con energía capacitiva, proveniente desde bancos de capacitores, por ejemplo. Entonces, si tengo por un lado positivo hacia arriba en elementos inductivos y elementos capacitivos que me dan energía en sentido contrario, evidentemente aquí la resultante final sería esta de acá. Un triángulo de potencias en donde evidentemente este ángulo phi es muy pequeño. Y para ángulos pequeños, el coseno es muy próximo a 1. Eso significa que hemos compensado el factor de potencia utilizando elementos capacitivos
en esa industria. Entonces, aquí realmente lo que sucede en esta ilustración del vaso de cerveza, si usted tiene mucha espuma, es decir, estamos prácticamente llenando el vaso con algo que no sirve, no es útil. Eso sucede justamente con muchas cargas inductivas. La energía que debe entregarle a esa planta la empresa eléctrica es muy grande en cuanto a reactiva. Es decir, energía que no va a ser útil realmente en esa planta. ¿Por qué razón? Porque para impulsar una carga en el eje de la máquina, ¿usted qué es lo que necesita? Potencia activa, también conocida como potencia real o también conocida como potencia media. Esa potencia activa es realmente la útil. La potencia reactiva es un desperdicio simplemente. Ilustrado aquí, en este vaso de cerveza, la espuma no me sirve de nada. Es un desperdicio, está llenando el vaso inútilmente. Lo que nos sirve es el líquido, ¿no es cierto? En este caso, la potencia activa. Entonces, por eso es que se tiene que evitar factores de potencia muy pequeños. Si es que usted tiene un factor de potencia de 0,6, de 0,7, evidentemente la empresa eléctrica le sanciona. Existen ya normas que le dicen que el factor de potencia tiene que ser mayor a 0,85, por ejemplo. ¿Sí? Y usted tiene que conseguir esos factores de potencia. Son rangos aceptables con los cuales usted puede manejarse, ¿sí? Precisamente por este hecho. O sea, usted lo que requiere son potencias activas, básicamente, para impulsar cargas mecánicas. Entonces, es por esta razón que debemos tener observación sobre cómo está marchando nuestra industria en cuanto al factor de potencia se refiere. Ahora, ¿usted cómo sabe cuál es ese factor de potencia si tiene usted muchas máquinas conectadas en esa empresa? Sencillo, usted tiene actualmente los analizadores industriales, que son equipos de mano prácticamente, como pequeños osciloscopios digitales. Ese equipo usted le conecta en la entrada de su industria, luego del medidor eléctrico, usted le conecta ese equipo allí y automáticamente le va a dar la potencia activa que está consumiendo la planta, la potencia reactiva, va a saber las corrientes en cada una de las líneas, también va a saber el factor de potencia total que está consumiéndose allí, el factor de potencia que tiene la industria en ese momento. Entonces, hay pruebas que se realizan frecuentemente para ver cómo marcha ese factor de potencia y mantenerlo dentro de los márgenes aceptados por la empresa eléctrica, por las normas de la empresa eléctrica. Bien, entonces usted ya sabe este momento que cuando trabaje con máquinas eléctricas, evidentemente en el momento del arranque, la corriente va a ser mucho más grande que la corriente nominal, de 5 a 6 veces. Esto también es importante para cuando usted tiene que manejar protecciones que van instaladas con esas máquinas. Si usted sabe que una máquina eléctrica tiene una corriente nominal de 1 amperio, esa protección no debería actuar cuando detecte una corriente de 6 amperios, por ejemplo, o cuando detecte una corriente de 5 amperios. No debería abrirse esa protección. ¿Por qué razón? Porque es la corriente de arranque normal de esa máquina. Ahora, claro, si esta corriente de arranque se mantiene elevada durante mucho tiempo, es evidente que esto va a provocar calentamiento, sobrecalentamiento de la máquina. Generalmente estas corrientes de arranque se mantienen durante pocos segundos y luego disminuyen hasta el valor nominal. En consecuencia, su sistema de protección debe aceptar el paso de estas corrientes, pero durante un poco tiempo, ¿sí? Si ese tiempo se excede, deberíamos abrir
la alimentación eléctrica a la máquina. Como le digo, esta corriente elevada es para vencer la inercia de la carga, la inercia del propio rotor y también vencer la fricción en los cojinetes y en el aire que se genera al momento que el rotor está girando. Bien, ¿cómo entonces estimar las corrientes en un motor de inducción? La corriente a plena carga de un motor de inducción trifásico se calcula por medio de esta expresión que están viendo. La corriente I será 600 multiplicado por P sub H sobre E. Y viene a ser la corriente a plena carga, expresada en amperios. P sub H es la potencia de salida en HPs. E, el voltaje de línea nominal. 600 es una constante que se utiliza para ajustar las unidades que tiene involucrada esta expresión. Entonces, recuerde, cuando usted quiera calcular la corriente a plena carga, debe conocer la potencia de salida en HPs y debe conocer con qué voltaje se está alimentando esa máquina. Estos valores aquí, evidentemente, van a ser en cuanto a corriente y voltaje, valores eficaces, ¿sí? Valores RMS. Y la potencia de salida, evidentemente, la que usted va a tener disponible en el eje, dada en HPs. Bien, entonces finalmente, tenga en cuenta que para el arranque, la corriente usted puede estimar como 5 a 6 veces la corriente nominal, ¿sí? Por unidad, recuerde usted, es una valoración de la corriente al momento del arranque respecto a la corriente nominal. En este caso, 5 o 6 veces. Si es que la máquina está funcionando sin carga, también podemos estimar la corriente que está tomando desde la red. Va a ser el 50% o el 30% del valor nominal. Esto siempre usted puede aplicar, ¿sí? A veces se habla de una máquina eléctrica que tiene estos parámetros y se le pide calcular la corriente de arranque. Entonces, ¿qué tendría que hacer usted? Primero, calcular la corriente a plena carga, es decir, la corriente nominal, con esta formulita de aquí. Para eso necesita saber el voltaje que aplica y la potencia de salida de la máquina. Luego, simplemente usted dice, considero la corriente de arranque 5 veces el valor de la corriente nominal. Y escribe este valor aquí, por ejemplo. 5 veces está ahí. O, si usted prefiere, 6 veces está ahí. Y si es que la máquina está funcionando sin carga, en ese caso la corriente de arranque va a ser 0,5 veces este valor o 0,3 veces este valor. Entonces vamos a manejar las estimaciones de esta forma. Veamos un ejemplo de aplicación. Dice, calcule la corriente aproximada a plena carga, la corriente con el rotor bloqueado y la corriente sin carga de un motor de inducción trifásico de 500 HP y 2300 voltios. Literal B. Estime la potencia aparente absorbida con el rotor bloqueado. C. Establezca la capacidad nominal de este motor expresada en kilovatios. Bien, normalmente en los textos, cuando se le da el dato de la potencia de un motor en kilovatios, siempre se relaciona con la salida mecánica, ¿sí? Usted dice, tengo un motor de 10 kilovatios, por ejemplo. Quiere decir que usted dispone en el eje de esa potencia, ¿sí? Evidentemente, si vamos a tener en la carga 10 kilovatios
la potencia eléctrica que debemos tomar de la red va a ser algo mayor. Porque parte de esa potencia que estamos tomando de la red se convierte en pérdidas, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta este detalle. Bien, entonces para resolver este problema, tenemos que la corriente, de acuerdo a la formulita anterior, la corriente a plena carga, la corriente I, va a ser igual, tenemos el término independiente que es 600, esto va multiplicado por la potencia en HPs y dividido por el voltaje nominal. Entonces aquí nos quedaría 600 multiplicado por la potencia en HPs. Motor de inducción trifásico de 500 HPs. Entonces 600 por 500. Y esto dividido para el voltaje B, 2300. Otra cuestión que usted también debe estar observando. Cuando se dan los datos de voltaje así, 2300 voltios, estos son valores eficaces, ¿sí? Valores eficaces de voltaje. Si, por ejemplo, y le digo esto porque en estas cosas sencillitas saben fallar. Si es que en el examen o en una prueba, yo le digo, el motor de inducción trifásico es de 500 HPs. Y, por ejemplo, le digo, recibe un voltaje VDT igual, por poner un número simplemente, a 3000 seno de WT, realice el cálculo que se le está pidiendo aquí. En esta señal expresada en el dominio del tiempo, señal senoidal, este valor de aquí, de 3000, es el valor máximo del voltaje. Y como se trata de una señal senoidal, el voltaje eficaz, VRMS, es igual al voltaje máximo, que sería 3000, dividido para raíz de 2, ¿sí? Entonces usted tendría que hacer este pequeño cálculo antes de aplicar la fórmula. Usted tiene que dividir ese 3000 para raíz de 2. ¿Con qué fin? Con el propósito de que obtenga el voltaje eficaz. Y ese voltaje eficaz es el que tiene que poner en esta fórmula, ¿sí? No se olvide, se puede demostrar utilizando la formulita de valor eficaz para una función que cuando se tiene una señal senoidal, el valor eficaz es igual al valor máximo dividido para raíz de 2, ¿sí? Entonces aquí habría que hacer este cálculo y este valor que usted tiene en este ejemplo, 3000 para raíz de 2, es el que usted debería poner aquí, ¿sí? En este caso no es necesario porque el voltaje que nos da el ejercicio ya directamente es un valor eficaz. En este caso, 2300 voltios. Bien, entonces, una vez que tenemos este cálculo realizado, ¿cuánto nos da esto? Vamos a preguntar a alguien de ustedes. ¿Cuánto nos da esto, señor Arias Luis? Da 130.43. Gracias, 130.43 amperios, ¿no? Entonces ya tenemos la corriente nominal que maneja la máquina. Ahora, en la corriente con el rotor bloqueado, la corriente sin carga. Ya. Entonces, aquí debemos calcular, por ejemplo, la corriente sin carga. Y en lo que dijimos hace un momento, cuando se trata de calcular la corriente sin carga, podríamos estimar, por ejemplo,
un 30% de la corriente a plena carga. Entonces 0,3 por 130.43. Esto es prácticamente un estimado muy adecuado para la mayoría de máquinas eléctricas. Entonces 0,3 por 130.43. ¿Cuánto le da, señor Yanzaguano Brian? No está presente el señor Yanzaguano. Bueno, le ponemos una falta, ¿no? El señor Salazar Cristian. ¿Cuánto da este resultado? Da 39,13. 39.3 amperios. 13. 13 o 3. 13. 13. Ya. 39.3 amperios. Listo. Esto cuando está funcionando ya sin carga. El otro dice la corriente con el rotor bloqueado. ¿Sí? Entonces, cuando estamos trabajando con el rotor bloqueado, estamos hablando generalmente de la corriente de arranque. Imagínese que usted está en una industria y tiene que poner en marcha una máquina, un motor de inducción. Ese motor inicialmente parte con el rotor parado, es decir, el rotor está bloqueado, no se mueve en ese momento. Esto de aquí es distinto a lo que se hace en el laboratorio. En el laboratorio el rotor está mecánicamente trabado, está bloqueado intencionalmente. No le permitimos que gire, con el fin de hacer pruebas y sacar los parámetros de esa máquina de inducción. Pero en el caso de una industria usted no va a hacer eso. Simplemente hablamos de rotor bloqueado cuando estamos alimentando a la máquina y el eje parte de velocidad cero. Es decir, aquí lo que vamos a calcular es la denominada corriente de arranque. Entonces, para la corriente de arranque podemos estimar 5 o 6 veces la corriente nominal. Entonces, pongamos en este caso 6 multiplicado por 130.43. ¿Cuánto le da este cálculo, señor Ortiz Oscar? No está presente, señor Ortiz. No, sí, profe. 782,58. Gracias, 782.58 amperios. Entonces, mire usted qué tan grande puede ser esa corriente de arranque. 782 amperios frente a la nominal que sería 130. Esto quiere decir que mientras la máquina va adquiriendo velocidad, partiendo de una corriente de arranque de 182,58, esa corriente irá bajando paulatinamente hasta que quede en el valor nominal de 130 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, como usted ve, las protecciones no deben actuar cuando detecten esta corriente de 782 amperios pasando a través de las protecciones. Normalmente la protección puede ser, por ejemplo, un relé termomagnético. Ese relé termomagnético tiene la característica de abrirse, interrumpir el paso de corriente cuando el calentamiento que está dándose excede un cierto límite. Vamos a imaginar, esta corriente de arranque se mantiene durante mucho tiempo. Quiere decir que algo pasa en la máquina. O el rotor está bloqueado externamente o hay algún daño. Eso quiere decir que si esta corriente de 700 se mantiene durante un tiempito relativamente largo, la protección va a actuar. El termomagnético
abre la conexión de la máquina. ¿Y por qué se llama a este relé de protección termomagnético? La parte termo, precisamente porque va a detectar el paso de corrientes muy grandes durante tiempos elevados. Y la parte magnética de este relé, en cambio, actúa cuando detecta corrientes muy grandes durante corto tiempo. Es decir, pueden haber transitorios en el voltaje que alimenta la máquina, transitorios muy grandes que generan corrientes instantáneas también demasiado grandes. Es simplemente para ilustrarles este efecto que puede producirse y que necesita proteger a la máquina. Si usted tiene, por ejemplo, una señal eléctrica senoidal de esta forma, en esta onda puede presentarse un evento originado por cualquier circunstancia externa que provoca aquí un pico de voltaje de esta forma. Ese pico de voltaje dura muy corto tiempo, pero puede provocar daños a la máquina. Ese voltaje transitorio muy grande genera también transitorios de corriente muy grandes, entonces mayores a las de 782 amperios que tenemos aquí. El relé termomagnético entonces detecta esa corriente transitoria muy grande y desconecta la máquina, ¿sí? Entonces ese relé es básico en cuanto a elementos de protección para una máquina eléctrica. La parte térmica, cuando la corriente de arranque, por ejemplo, se mantiene durante un tiempo más grande que el estimado, más grande que el normal. Y la parte magnética abre el circuito cuando detecta estos picos de voltaje que a su vez generan picos de corriente muy elevados. Bien, la parte B dice, calcule la potencia aparente absorbida con el rotor bloqueado. Entonces aquí tenemos a nuestra maquinita eléctrica. Esta máquina eléctrica tiene su alimentación desde la red que está poniendo en movimiento su eje. Ese eje evidentemente puede estar impulsando alguna carga mecánica y para que ello se dé necesitamos que esta máquina tome desde la red eléctrica cierta potencia. Entonces tenemos alimentación trifásica. ¿Cuál es la potencia aparente que debería tomar desde la red eléctrica? Entonces, para eso usted ya sabe de sistemas trifásicos que hemos estudiado. La potencia aparente se representa con la letra S. Las unidades son los voltamperios. Y recuerde usted que esta potencia aparente para sistemas trifásicos, como es este caso de estudio, va a estar calculada como raíz de 3 multiplicado por el voltaje eficaz y por la corriente eficaz, ¿sí? Así calculamos en un sistema trifásico la potencia aparente. Esto es a raíz de 3. Entonces, por favor, revise el documento de sistemas trifásicos que le habíamos proporcionado en el Teams. Ahí va a encontrar esta expresión para sistemas trifásicos. Bien, entonces aquí tendríamos simplemente que sustituir los datos. La potencia aparente sería raíz de 3. Ya le voy a poner el radical. Esto multiplicado por el voltaje eficaz. No se olvide, siempre en potencias trabajamos con voltajes y corrientes eficaces. Entonces aquí multiplicamos por 2300 y por la corriente. Ahora, ¿qué corriente utilizamos? Dice, estime la potencia aparente absorbida con el rotor bloqueado, es decir, en el momento de arrancar la máquina.
En el momento que estamos arrancando la máquina, ¿cuánto vale la corriente? 782.58. 782.58. Note que esta potencia, evidentemente, absorbemos desde la red únicamente cuando está arrancando la máquina. Por eso utilizamos aquí en esta formulita la corriente de arranque. ¿Sí? Bien, entonces, esta potencia, ¿cuánto le da, señor Gutiérrez Diego? ¿Está presente, señor Gutiérrez? Entonces le ponemos falta, ¿no? El señor Medina Elian. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Me da 311,757. 311.757. ¿Qué cosa? ¿Qué unidades tiene esto? Vatios. A ver, esto de aquí son voltamperios. Son 311.75 voltamperios, kilovoltamperios, megavoltamperios. Kilovoltamperios. ¿Perdón? Kilovoltamperios. Kilovoltamperios. ¿Verdad que esta puede ser la respuesta que usted me está dando en un examen? Entonces usted me dice que son 311.75 kilovoltamperios. ¿Qué opina el señor Peña Santiago? ¿Está presente el señor Sí, Peña? le redujo, o sea, le hizo a kilos porque en realidad es 3.117.577,138 voltiamperios. Entonces usted está de acuerdo que son 311.7 kilovoltamperios. Sí. ¿Qué dice el señor, la señorita Tingo Dayana? Digo que está mal porque es 3.11 kilovoltamperios. 3.11 kilovoltamperios, dice usted, señorita. Ahí, Porque es 3.11 por 10 a la menos 6. por 10 a la menos 6. Sí, porque ahí sería kilo por kilovoltamperios. Entonces aquí dice por 10 a la menos 6. No, solamente 3.11 kilovoltamperios. Ahí 11 sí, kilovoltamperios. sí, ahí sí. Bien, señorita. ¿Qué opina el señor Acosta Kevin? ¿Está presente, señor Acosta? Le ponemos una falta entonces, ¿no? El señor Granada Alex. Profe, yo digo que está mal porque la respuesta sale 3.117.577 voltamperios. Y si Y la ahí eso transformamos, expresado en kilovoltamperios, ¿cuánto sería? sería 3.117.57 kilovoltamperios. Bien. Entonces,
Tenga en cuenta que usted no se puede equivocar en estas cosas, ¿no? Va a echar a perder todo el ejercicio si comete errores en el cálculo matemático. Entonces, tendríamos aquí 3117.5 kilovoltamperios. Esa sería la respuesta de la potencia absorbida con el rotor bloqueado o en el arranque de la máquina. Se podría preguntar también, ya en funcionamiento normal, luego del arranque, ¿cuál sería la potencia absorbida? En ese caso, simplemente lo que hay que hacer es reemplazar los 130.43 amperios, que es la corriente nominal, en vez de 782.58. Y con eso tendríamos la potencia aparente que está absorbiendo la máquina luego de que la hemos puesto en movimiento, luego del arranque. Bien, finalmente dice: establezca la capacidad nominal de este motor expresada en kilovatios. Entonces, para la parte C, dice la potencia del motor expresada en kilovatios. Entonces, la potencia nominal son 500 HPs. Usted sabe que un HP equivale a 0.745 kilovatios. Entonces, con esto tendríamos expresada la potencia de la máquina en kilovatios. ¿Cuánto da esto, señor Montoya Juan? Ya le multiplico. Eso me da exactamente 0.745. 500. Espérame. A ver, 372,5, ingeniero. 372 punto 5 kilowatts. 5 kilovatios, gracias. Entonces ahí tendríamos expresada la potencia de la máquina en kilovatios. Bien, ¿alguna pregunta en este ejercicio? Sí, una consulta. Dígame. En sin carga le multiplica por 0.3, pero no solo sería por 3. Es que dijo que se podía multiplicar por 3 y por 5. O A ya... ver, aquí está, mire. La corriente de arranque puede tomar de 5 a 6 veces la corriente nominal. Eso para la corriente de arranque. Ahora, si es que el motor ya arrancó y está funcionando sin carga en el eje, la corriente puede ser 0,5 o 0,3 la corriente nominal. ¿Sí? Estamos trabajando con estas referencias. Ya, gracias, dije, entonces yo lo he anotado mal, perdón. Listo. Bien, veamos otro ejemplo. Dice: un motor trifásico puede considerarse como una carga conectada en Y, balanceada. Si el motor toma de la red eléctrica una potencia de 5.6 kilovatios cuando la tensión de línea es de 220 voltios a 60 hercios y la corriente de línea es 18,2 amperios, determinar el factor de potencia del motor. ¿Sí? Entonces,
de acuerdo a esto, necesitamos ya utilizar los conocimientos de los sistemas trifásicos. En este caso dice que el motor está considerado como una carga conectada en Y. Entonces una carga en Y la representamos de esta forma. Aquí vamos a tener las bobinitas correspondientes. Por ejemplo, para la fase A, aquí estaría la bobina con su resistencia interna. La fase B y la fase C por acá. Entonces aquí tendríamos la alimentación eléctrica. La fase A, la fase B por aquí. Y la fase C por acá. Entonces pongamos simplemente para escribirla en forma ordenada. A, la B y la C. Entonces, esta sería la representación del motor trifásico. Se dice que la potencia que toma de la red es 5,6 kilovatios. Entonces, kilovatios son unidades de potencia activa. Y la potencia activa se representa con la letra P. Esta potencia activa también se conoce como potencia real o también como potencia media. Entonces P es igual a 5,6 kilovatios. Por otro lado, se dice que el voltaje de alimentación es de 220 voltios. Esos 220 voltios también son voltajes eficaces, ¿no? Entonces ponemos el voltaje de alimentación representado con la V o también con la E, 220 voltios. En todo caso, recordar que estos datos que se dan aquí son valores eficaces. Bien, adicionalmente se tiene la corriente de línea. La corriente de línea que va a ser igual a 18,2 amperios. Ya, determinar el factor de potencia del motor. Bien, entonces con los datos que tenemos actualmente podríamos empezar calculando a través de la formulita que conocemos para la potencia activa. Un sistema trifásico. Esta potencia activa se calcula como raíz de 3 multiplicado por el voltaje de línea y por la corriente de línea. ¿Sí? Entonces acuérdese, esto también está en la parte que revisamos de sistemas trifásicos. Aquí, hasta el momento, lo que he puesto, raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, corresponde a la potencia aparente, la potencia S. Para que esta potencia se convierta en potencia activa, debemos multiplicar por el coseno de teta. ¿Sí? Coseno de teta. Ya, ahí estaría completo el asunto. En consecuencia, en esta expresión conocemos la potencia activa, conocemos el voltaje y conocemos la corriente. La única incógnita sería el coseno de teta. Pero ese coseno de teta es precisamente el factor de potencia que nos piden.
Bien, entonces únicamente tenemos que despejar de aquí el coseno de teta. Entonces, ¿cuánto le da eso, señor? Señor Edwin Ron, ¿cuánto le quedó el factor de potencia de esta máquina? Ya dije, ya. Estoy... 0.8. 0.8, gracias. Entonces, aquí recuerde usted el famoso triángulo de potencias, ¿no? Esto es P, esto es Q y esto es S. Inge, disculpe, ¿no es 0.9? A ver, solamente tiene que hacer este despeje nada más de aquí, ¿no es cierto? La potencia es 5 o 6 kilovatios, baja el raíz de 3 a dividir, baja 220 a dividir y baja 18.2 a dividir. ¿Cuánto le queda de ese cálculo? Usted tiene la responsabilidad de hacerlo adecuadamente, ¿no? Este angulito de aquí es el ángulo teta. El coseno de ese ángulo es el factor de potencia. ¿Sí? Bueno, de paso aquí usted puede ver que para una conexión de este tipo, una conexión en Y, aquí tendría la corriente de línea A, la corriente de línea B y la corriente de línea C. Estas corrientes de línea en esta configuración van a ser iguales a la corriente de fase A, que estaría por aquí, a la corriente de la fase B, que estaría por acá, y a la corriente de fase C, que estaría por aquí. Adicionalmente, en esta estructura tenemos el punto de neutro, que estaría en la parte media, y no aparece el cable de neutro. Es decir, en este sistema balanceado, este cablecito de neutro no hace falta, no es necesario. Hay que tener también en cuenta que los voltajes de fase que tenemos, por ejemplo aquí, desde B hasta el neutro, el voltaje de fase desde A hasta el neutro y el voltaje de fase desde C hasta el punto de neutro son estos que acabo de dibujar. Esos voltajes de fase van a ser raíz de 3 veces más pequeños que los voltajes entre líneas. Por ejemplo, entre la línea BC, entre la línea AB. O entre la línea AC. ¿Sí? Entonces se podría también preguntar acá, ¿cuáles son los voltajes en cada fase, por ejemplo? Entonces usted tiene que entre las líneas hay un voltaje de 220 eficaz. En cada fase tendríamos un voltaje raíz de 3 veces más pequeño. 220 para raíz de 3. ¿Sí? Ese sería el voltaje que aparece en cada una de estas bobinas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces continuamos. Otro ejercicio. Calcule la corriente de línea requerida para un motor trifásico de 30 kilovatios con un factor de potencia de 0.85
si se conecta a una fuente balanceada con una tensión de línea de 440 voltios a 60 hercios. Y entonces el primero que termine este ejercicio me comunica. $46.31 amperios. A ver, 46.31, ¿su nombre? Prado Alex. Bien, señor Prado, le ponemos una participación en clase adicional, ¿no? Bien, entonces no hay mayor problema, simplemente aquí lo que debemos plantear es que la potencia activa, que en definitiva es la que se está dando aquí, los 30 kilovatios, esa potencia activa va a ser igual, no se olvide otra vez, estamos con un sistema trifásico, por lo tanto la potencia activa total es raíz de 3 veces corriente eficaz, voltaje eficaz y por el coseno de teta. Este coseno de teta es el factor de potencia que ven allí de 0,85. El voltaje se conoce. Entonces, la única incógnita sería la corriente de línea en valor eficaz. El dato que nos dio el compañero de 46.3. Bien, veamos entonces el manejo de las potencias. Flujo de potencia activa. Esto básicamente es un mecanismo que le permite a usted identificar cuál es el trayecto de la potencia desde que llega o se toma de la red eléctrica hasta que finalmente llega al eje de la máquina, convertida en una potencia de salida. Entonces, la potencia activa o potencia eléctrica que tomamos desde la línea, esta potencia está aplicada directamente en el estator, en el sistema trifásico del estator. En este elemento, evidentemente, al momento que tenemos cables eléctricos formando las bobinas, se produce una primera pérdida. Esa primera pérdida es en el cobre del estator. Esas pérdidas se traducen en definitiva en una potencia disipada en forma de calor. PJS. Pérdidas por efecto Joule en el estator. Eso es PJS. ¿Cómo se calculan esas pérdidas? I cuadrado por R. La resistencia interna en cada bobina. ¿Sí? Otra parte
que vamos a tener como pérdidas es la que se da en el núcleo del estator, es decir, en el hierro del estator. Esas pérdidas se representan como P sub F, igual a lo que sucedía en el transformador. Vamos a tener pérdidas en el hierro aquí también. Luego de estas pérdidas, vamos a tener finalmente una potencia que cruza el entrehierro y se convierte en la potencia que está llegando al rotor. Esa potencia se le simboliza como P sub L. A su vez, de esta potencia que está llegando al rotor a través del entrehierro en forma magnética, se tiene unas pérdidas I cuadrado R. ¿Por qué razón? Porque en el rotor se inducen corrientes eléctricas. Y esas corrientes eléctricas, al circular por los conductores de cobre generalmente, generan la pérdida por efecto Joule también, I cuadrado por R. Estas pérdidas se representan como PJR, pérdidas por efecto Joule en el rotor. Luego de que hemos eliminado estas pérdidas, nos queda una potencia restante, que queda disponible en forma mecánica. De esta potencia mecánica, una parte se invierte en las denominadas pérdidas por fricción del aire y por fricción en los cojinetes. Esas pérdidas se representan como P sub V. Finalmente, obtenemos la potencia que estaría llegando a la carga, es decir, la potencia disponible en el eje, restando de la potencia eléctrica que se toma de la red todas estas potencias que acabamos de mencionar, que son las pérdidas que se están produciendo en la máquina. Aquí podemos ver en este diagrama lo que sería la representación de cada una de estas pérdidas. Tomamos una potencia eléctrica desde la red a través de la bornera del estator. De esta potencia eléctrica que tomamos, una parte se disipa en forma de calor en los conductores que forman las bobinas del estator. Sistema trifásico de bobinas. Luego, también hay que restar las potencias de pérdida que se producen en el hierro del estator. Nos queda entonces una potencia que es transferida hacia el rotor. De esta potencia que llega al rotor, una parte también se pierde en los conductores de las bobinas en el caso de un rotor devanado o en las barras conductoras en el caso de un rotor jaula de ardilla. Esas pérdidas son I cuadrado por R. Nos queda finalmente una potencia mecánica disponible. De esa potencia mecánica disponible, una parte son las pérdidas por fricción en los rodamientos y en el aire. Y finalmente nos llegará al eje una potencia útil. Entonces, si tenemos en cuenta la potencia eléctrica que tomamos de la red y la potencia que finalmente está disponible en el eje, podemos hablar allí de una eficiencia de la máquina. Esa eficiencia se calcula como la potencia útil disponible en el eje, P sub L, sobre la potencia eléctrica que estamos tomando de la red. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos cuantificar las pérdidas y obtener finalmente una eficiencia en nuestra máquina. Bien. Pérdidas I cuadrado R en el rotor. Para las pérdidas en el estator no hay problema. Simplemente usted debe trabajar con la resistencia interna de cada bobina y multiplicar por la corriente eficaz en cada fase al cuadrado. En cuanto a las pérdidas en el rotor, habíamos mencionado antes que
las frecuencias de las señales eléctricas en el rotor dependen del deslizamiento. De igual manera, se puede demostrar que las pérdidas que se producen en el rotor se relacionan con la potencia que está siendo transferida hacia el rotor. Y la manera de cuantificar qué tanto se pierde de esa potencia que llega al rotor es a través de esta fórmula. Las pérdidas por efecto Joule en el rotor se calcularán como el producto de el deslizamiento S por la potencia que está siendo transferida desde el estator hacia el rotor. Entonces, en esta formulita, PJR, pérdidas de cuadrado R en el rotor expresado en vatios, S es el deslizamiento y P sub R es la potencia transferida hacia el rotor. Esto evidentemente nos permite visualizar que mientras más grande sea la carga aplicada en el eje, evidentemente la velocidad de giro que tiene el rotor va a ser más pequeña. Y eso hace que el deslizamiento se incremente. Y si el deslizamiento se incrementa, evidentemente las pérdidas que vamos a tener por efecto Joule en el rotor también se van a incrementar. Como ejemplo, si un motor está girando a la mitad de la velocidad sincrónica, el deslizamiento sería 0,5. En ese caso estaría disipando en forma de calor el 50% de la potencia activa que recibe ese rotor. ¿Sí? Entonces, es deseable, por lo tanto, que la máquina eléctrica gire su eje a una velocidad lo más próxima posible a la velocidad del campo magnético giratorio. Es decir, lo más cercano a la velocidad sincrónica. Con ello las pérdidas se reducen. ¿Sí? De igual manera, si es que mantenemos el rotor bloqueado, el deslizamiento sería 1, porque no gira el eje, evidentemente. En ese caso, toda la potencia que recibe el rotor se estaría disipando en forma de calor. Entonces, esto es lo que habíamos manifestado antes. Si el rotor está bloqueado, toda la potencia que se transmite desde el estator hacia el rotor se disipa en forma de calor. ¿Por qué razón? Porque el eje no está girando. No se está generando torque en el eje. No hay una potencia mecánica que sea transmitida hacia la carga. Entonces, toda esa potencia que está recibiendo el rotor tiene que disiparse en forma de calor. Y eso es peligroso. Entonces, el rotor no debe estar bloqueado durante mucho tiempo. Y entonces, de acuerdo a esto, la potencia mecánica desarrollada por el motor será igual a la potencia transmitida al rotor menos las pérdidas I cuadrado por R. Entonces, potencia mecánica calculamos como la potencia que recibe el rotor menos las pérdidas I cuadrado R, que valen S por P sub R. Entonces, la potencia mecánica puede ser cuantificada mediante esta formulita de aquí. 1 menos el deslizamiento multiplicado por la potencia que recibe el rotor. Par o momento de torsión del motor. Este par, representado como T sub m, a cualquier velocidad que tenga la máquina, se puede calcular como 9.55 por P sub m sobre n. Entonces, podemos sustituir aquí n en función del deslizamiento y la velocidad sincrónica, al igual que P sub m en función de la potencia que recibe el rotor. Entonces nos quedaría 9.55 por
P sub R sobre velocidad sincrónica. Esta formulita de aquí también es bastante útil y pueden ustedes tenerla. El torque o momento de torsión que desarrolla la máquina será calculado como 955 por la potencia transmitida al rotor sobre la velocidad sincrónica de la máquina. No se olvide, la velocidad sincrónica está en revoluciones por minuto y es la velocidad de giro del campo magnético que habíamos visto se calcula como 120 por la frecuencia sobre el número de polos. Este factor 955 es simplemente un ajuste que se realiza en las unidades al momento de transformar esto. El valor exacto sería 60 sobre 2pi, ¿no? Pero utilizamos el 9.55. Bien, entonces, de acuerdo a esta expresión, se ve que el momento de torsión o torque simplemente en el eje es directamente proporcional a la potencia activa transmitida al rotor. Si queremos un alto par o momento de torsión con el rotor bloqueado, el motor evidentemente debe absorber una gran cantidad de potencia activa. Entonces, mire, si es que el torque que debe desarrollar la máquina es muy grande, necesitamos que llegue hasta el rotor una potencia activa también bastante grande. ¿Y desde dónde llega esa potencia activa al rotor? Desde el estator. Por lo tanto, el estator a su vez debe requerir desde la red eléctrica una potencia también elevada, una potencia activa también elevada. Bien, entonces, si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bien, entonces si no hay preguntas, terminamos la clase en este momento. Que tengan una buena